Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, ministro. Gracias por su comparecencia. Hoy debatimos las medidas urgentes tras los daños muy graves que se han provocado por fenómenos meteorológicos en Andalucía y en Extremadura. Y lo primero que queremos hacer desde nuestro grupo es algo que a veces se le olvida a esta Cámara, y es reconocer el sufrimiento de la gente por estos impactos y por estos impactos meteorológicos, por las borrascas, tras los desalojos, tras el corte de carretera, también daños sufridos como los que me tocan de cerca, ¿no?, en la sierra de Grazalema y en todo el territorio. Hay familias que lo han perdido casi todo, o que han perdido sus casas, agricultores que han visto arrasadas sus cosechas, ganaderos exactamente lo mismo, el sector pesquero también afectado en Huelva, en Málaga, en Cádiz. Y ante eso también pequeños negocios, ¿no?, que no saben si podrán abrir su persiana otra vez o no. Y ante eso, señorías, la política tiene que estar a la altura, y este Real Decreto llega tarde, igual insuficiente, pero lo más importante es que creemos que no llega a abordar el problema de fondo, que es lo importante, porque no estamos solamente ante una emergencia puntual, es que estamos ante una realidad que nos está aplastando, que nos está devastando. Es la crisis climática, y frente a eso no basta con parches. Hace falta prevención, hace falta inversión pública y hace falta unos servicios que sean fuertes. Y en Andalucía y en Extremadura, sabemos perfectamente que son territorios especialmente castigados por estos fenómenos. Llevamos años viendo cómo las políticas del Partido Popular debilitan los servicios públicos, cómo se recorta en plantilla, además cómo se infrafinancian las infraestructuras necesarias para prevenir y responder a la emergencia, y eso justamente no tiene que ver con los fenómenos meteorológicos, sino con la política que hace el Partido Popular en estas comunidades autónomas. Tiene unos responsables directos, y son ustedes, porque muchas veces la gente en la calle, incluso, o en las redes sociales, confunde las competencias del Gobierno central con las competencias de las comunidades autónomas, y a veces ustedes se salen de rosita justamente por eso, porque la gente muchas veces confunde las competencias, pero no, las competencias en Andalucía son suyas y las competencias en Extremadura son suyas, que además también están ahora mismo abandonadas completamente porque no llegan a un acuerdo con Vox, que eso es lo que hacen ustedes con sus socios, crear incertidumbre a la población y estar con la política en suspenso. Entonces, el Partido Popular tiene responsabilidades clave en la gestión territorial, y ustedes han priorizado durante años las bajadas fiscales a los más ricos frente a la inversión de lo común. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Falta de efectivos en servicios de emergencia, plantillas insuficientes en la protección civil, falta de medios en prevención de riesgo y falta de efectivos. Bomberos y bomberas, con los que nos hemos reunido muchísimas veces, forestales, que trabajan en unas condiciones precarias, sobre todo en Andalucía, lo tengo que decir, y además, que los despiden cuando llega el invierno y luego pasa lo que pasa. Y unas administraciones que ustedes gobiernan que llegan tarde y mal cuando más se las necesita. Y lo hemos visto en Andalucía, lo hemos visto en Extremadura, y no lo decimos nosotras, lo dicen los propios trabajadores y las trabajadoras públicas que tenemos en esas comunidades autónomas, que denuncian que no pueden más, que denuncian que no dan abasto, y también lo dicen los ayuntamientos, que dependen de ustedes, que se ven solos ante catástrofes de esta magnitud. Y eso es lo que dice la realidad, no lo estoy diciendo yo, lo dice la trabajadora y lo dice la realidad de nuestras tierras. Y, señorías, no se puede gestionar una emergencia con estructuras que están debilitadas de manera permanente. No se puede pretender responder a inundaciones, a temporales o a sequías extremas, como nos pasa en nuestra tierra, cuando durante años han recortado en personal, en planificación y en inversión. Y por eso este Real Decreto es muy necesario, sigue siendo necesario, pero se queda corto, porque se centra en la reparación, pero no en la prevención, porque llega con ayuda, pero no con un cambio de modelo, que es lo que necesitamos, y porque intenta apagar incendios, nunca mejor dicho, pero sin reforzar el sistema, que debe evitarlo o minimizar por el momento sus efectos y su impacto.
Las ayudas tienen que llegar de forma ágil, suficiente y sin una burocracia asfixiante para los perceptores de esas ayudas. Y no puede ser que las personas afectadas pues, tengan que enfrentarse al laberinto administrativo cuando lo han perdido todo. Es imprescindible también reforzar los servicios públicos más efectivos, más medios, como he dicho antes, y más coordinación. Porque lo que ustedes ven, un gasto, señorías del Partido Popular, en nuestras tierras, nosotras lo vemos como una inversión para tener más seguridad y, por supuesto, para prevenir. Y necesitamos para eso un plan serio de adaptación al cambio climático, aunque con sus socios que niegan que haya un cambio climático, lo veo muy complicado en mi tierra que ustedes lo hagan. Y especialmente, ya digo, como en territorios que son vulnerables, Andalucía y Extremadura en este caso. Pero esto implica inversión. Esto implica infraestructuras resilientes, la gestión del agua, la ordenación del territorio, también en la protección de los ecosistemas y todo esto frente a la cultura que ustedes tienen en mi tierra del pelotazo urbanístico, de construir en zonas inundables o a pocos metros de la playa, cerca del mar o en zonas protegidas, como ha hecho además Moreno Bonilla durante todo este tiempo, con todas las políticas del pelotazo que ha hecho en Andalucía. Pero ojo, que también hay que abordar la desigualdad territorial, porque no todas las comunidades autónomas parten del mismo punto y no todas las comunidades autónomas tienen los mismos recursos para afrontar esta crisis y, sobre todo, no tienen estos mismos recursos porque, evidentemente, ustedes gastan los recursos en lo que los gastan, que es en bajarle los impuestos a los ricos y en dar pelotazos urbanísticos cambiando las leyes de ordenación del territorio. Por lo tanto, señorías, la política no puede limitarse a reaccionar cuando pasa algo. Tiene que anticiparse y eso exige que, algo que algunos y algunas de aquí parecen haber olvidado y que es la voluntad política. Porque cuando se bajan los impuestos a los ricos de mi tierra y a los de arriba, lo que hacen es justamente recortar por abajo siempre. Recortan en bomberos, en técnicos, en prevención, en servicios sociales. Y luego, cuando llega la catástrofe, entonces llega y se pide solidaridad. Pero la solidaridad, señoras del PP, no puede sustituir la responsabilidad que tienen política y la responsabilidad que tienen pública. Porque la vida de la gente, señoría, tiene que estar por encima de cualquier cálculo electoral y de cualquier interés económico. Un modelo que entienda que la emergencia climática no es el futuro, sino que ya nos está arrasando ahora en el presente. En definitiva, con políticas de recorte y de debilitamiento de lo público, estas situaciones se repetirán una y otra vez y además de manera cada vez más grave. Y entonces no bastará con estos decretos urgentes, sino que o hay un cambio profundo que ponga en el centro a las personas, y voy terminando, que refuerce lo público y que entienda que la seguridad no va de política o de frontera, sino de tener servicios fuertes, territorios cuidados y políticas valientes, o no lo vamos a contar. Y estamos a tiempo, pero vamos muy tarde. Así que el tiempo se nos acaba. La pregunta es muy sencilla para todos ustedes en este hemiciclo. ¿Vamos a seguir reaccionando tarde y mal o vamos a empezar a hacer lo que hay que hacer? Señorías, muchas gracias. Muchas gracias, señora Velarde. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Sagastizábal Unzeta-Barrenechea. Gracias, presidenta. Unón, señorías. Hoy debatimos el apoyo al Real Decreto Ley 5/2026, una norma que responde a una situación extraordinaria provocada por fenómenos meteorológicos adversos que han causado graves daños en distintas comunidades autónomas, especialmente en Extremadura y Andalucía. Y ante este tipo de circunstancias, las instituciones públicas tienen el deber de actuar con rapidez, responsabilidad y eficacia para proteger a la ciudadanía y facilitar la recuperación de las zonas afectadas. Y eso es precisamente lo que pretende este decreto ley, hacer posible una recuperación rápida, eficaz y equitativa tras una catástrofe natural, evitando que las personas, las empresas y los territorios afectados queden en situación de desprotección. Para lograrlo, como ya ha dicho el ministro, establece ayudas directas destinadas a que las familias puedan reconstruir sus viviendas, recuperar sus bienes en el menor tiempo posible y, asimismo, incorpora medidas de apoyo económico para empresas, autónomos, pequeños negocios, garantizando la liquidez necesaria para mantener la actividad y proteger el empleo.
El texto también presta especial atención a sectores vulnerables como el agrario y el pesquero, con ayudas específicas para compensar pérdidas y asegurar su continuidad. En el ámbito laboral se incluyen mecanismos que permiten a las empresas adaptarse temporalmente sin recurrir a despidos, garantizando al mismo tiempo ingresos a los trabajadores. Por último, el decreto ley contempla inversiones para reparar infraestructuras y servicios esenciales, junto con medidas para agilizar los procedimientos administrativos, con el objetivo de restablecer la normalidad y la actividad económica y social lo antes posible. Además, queremos poner en valor un aspecto que consideramos especial relevante. Este decreto posibilita la utilización del superávit correspondiente al ejercicio 2025 por parte de las comunidades autónomas y las entidades locales para este tipo de catástrofes. Una medida que mi grupo, el Partido Nacionalista Vasco, ha defendido y reivindicado siempre, porque entendemos que en situaciones excepcionales los recursos disponibles en las administraciones territoriales deben ponerse al servicio de la ciudadanía con agilidad y eficacia. Y creemos, señorías, que ese mismo criterio debe aplicarse también al paquete de medidas que el Gobierno está preparando para hacer frente a la crisis de Oriente Medio. Del mismo modo que se ha habilitado el uso del superávit para responder a daños catastróficos, debe habilitarse también a comunidades autónomas y entidades locales la utilización del superávit de 2025 para financiar actuaciones urgentes destinadas a mitigar el impacto económico y social que esa crisis puede provocar también en nuestros territorios. Porque cuando hablamos de emergencias, ya sean derivadas de catástrofes naturales o de crisis internacionales con efectos directos sobre nuestra economía y nuestra sociedad, las administraciones deben contar con todas las herramientas posibles para dar una respuesta rápida y eficaz. Por otro lado, tenemos que señalar que este decreto ley tampoco parte de cero, porque algunas de las medidas que hoy se incorporan responden a cuestiones que ya se plantearon en el decreto de enero, que no fue convalidado y que, por tanto, quedaron fuera, perjudicando a la ciudadanía. Nos referimos, por ejemplo, al refuerzo de determinadas ayudas directas o a mejoras en los instrumentos de apoyo a sectores especialmente afectados o a la agilización de procedimientos en zonas dañadas por episodios de la DANA. Que hoy se recuperen estas medidas es positivo, pero también pone de manifiesto que había necesidades urgentes que no fueron plenamente atendidas en su momento. Por eso, además de valorar su inclusión, creemos que la respuesta pública tiene que ser mucho más completa posible desde el inicio. Y eso obliga a negociar y acordar, dada la aritmética parlamentaria que hoy tenemos en esta Cámara. Señorías, tampoco podemos ignorar una realidad evidente. En estos últimos años estamos viviendo temporales más intensos, lluvias torrenciales, inundaciones que causan daños cada vez mayores. Muchos expertos relacionan estos fenómenos con el cambio climático, como así es, pero incluso aunque algunos quieran discutir sus causas, lo que nadie puede negar es que la realidad de los daños que sufren los distintos territorios por este motivo. Y ante esta realidad, el deber de las instituciones no es entrar en debates ideológicos, sino proteger a la ciudadanía y actuar con responsabilidad. Cuando una familia pierde su casa, cuando un agricultor pierde su cosecha o cuando una carretera queda destruida por un temporal, lo que esperan de sus representantes no son discusiones, sino soluciones, apoyo y una acción pública eficaz. Por eso, desde una perspectiva política, creemos que apoyar este decreto supone reafirmar quizá un principio de solidaridad entre los territorios, porque cuando un territorio sufre una catástrofe, corresponde al conjunto de las instituciones responder con recursos y medidas que permitan superar esta situación. Este compromiso demuestra, además, que las administraciones públicas están al servicio de la ciudadanía y que ningún municipio quede desatendido en momentos de dificultad. Jaun-Andreok, errege lege dekretu hau besteak erantzun azkar, koordinatu eta solidario bat bermeatu behar dela larrialdi egoera baten aurrean esan nahi dau. Kaltetutako pertsonak babestea, jarduera ekonomikoaren jarraipena bermatzea eta normaltasun berreskuratzeko beharrezkoak diran azpiegiturak berreraikitzea esan nahi dau. Eta baita ere, sakoneko ideia bat onartzea esan nahi dau. Ezohiko krisien aurrean, ezin doguzala baliabideak geldirik utzi, lurraldeek premiazko erantzunak behar dabezan bitartean, esate baterako autonomia erkidegoek eta tokiko erakundeek 2025ko superabita erabiltzea horrelako hondamentiaterako dekretu honek egiten daben bezala. Horregaitik gaur ere, hemendik 2025ko superabita ekialde krisiaren ondorioak arintzeko edo leuntzeko erabili ahal izatea eskatzen dugu. Dekretu honen alde bozkatuko dugu, benetako premiazko behar bati erantzen deutsolako, gaur egun fenomeno meteorologiko kaltegarri horien ondorioak jasandabezenen alboan egon behar dugulako eta neurri zehatzekin egin, baliabideekin nahikoekin eta erakunde erantzunkuzinagaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, señora Sagastizabal. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Valero Morales.
Gracias. Buenas tardes, señorías. Quiero comenzar trasladando nuestro más sincero apoyo a esas poblaciones que han quedado tan afectadas y decir que una vez más nuestra gente ha mostrado determinación, ha mostrado solidaridad, ha mostrado un profundo sentido de lo común. Y esta Cámara tiene que estar a la altura de ese esfuerzo y de esa dignidad que ha demostrado nuestra gente. Y estamos aquí por eso, para debatir un Real Decreto de medidas urgentes frente a un fenómeno climático de tremendas dimensiones. Por tanto, esta es una nueva normalidad. La crisis climática ya está aquí. Frente a esta crisis climática hay dos caminos. El de las derechas reaccionarias, que niegan la crisis climática o pretenden que la pague la clase trabajadora, y el de la izquierda, que es la que nosotros defendemos, afrontar la realidad con una transición justa. Eso significa invertir en servicios públicos, bomberos, emergencias, protección civil. Significa planificar el territorio con regulación pública para no construir en zonas de riesgo, para recuperar ecosistemas que nos protegen. Y significa decir algo muy claro: ni negacionismo climático ni capitalismo verde para que unos pocos sigan haciendo negocio. La adaptación al cambio climático tiene que servir para proteger a la gente, proteger el territorio, proteger a la gente trabajadora. Señorías, vivimos en tiempos de crisis climática, de crisis geopolítica, de crisis del capitalismo neoliberal. Y eso trae incertidumbre, trae inseguridad a la gente. Y cuando vienen mal dadas, el pueblo solo tiene una protección real: un estado del bienestar fuerte y unos servicios públicos fuertes que no dejan a nadie atrás. Por eso hay que proteger, hay que poner orden frente a los especuladores y hay que reforzar el Estado social. Pero la ultraderecha y la derecha seguidista de Feijóo tienen otras prioridades: debilitan el Estado social, privatizan la protección y abandonan al campo. Para Vox y Abascal, que hoy tampoco ha podido acompañarnos, los trabajadores y trabajadoras del campo son un mero decorado. Para nosotros y nosotras son personas con derecho, con dignidad, que merecen la protección pública. Esos son para nosotros y nosotras. Gran parte de este decreto tiene medidas dirigidas al sector agrícola y al mundo rural. Y quiero decirlo con claridad: el negacionismo climático desprotege al campo, lo deja más expuesto y más vulnerable. Sin embargo, este Gobierno de coalición ha demostrado que sí se puede ser eficaz y sí se puede ser rápido, movilizando más de 7.000 millones de euros para atender a familias, infraestructuras y proteger empleos. Incluye ayudas directas a personas desalojadas, indemnizaciones multiplicadas por 4, pagos anticipados y exenciones para que los afectados puedan reconstruir su vida sin esperar meses o años a que las burocracias se muevan. Así que hay que dejarlo claro: para que el Estado proteja necesita recursos, no más privilegios fiscales a los más ricos. Y en tiempos de crisis hace falta más justicia fiscal. Pero como siempre, ante cada catástrofe, las derechas reaccionarias vienen aquí a tocar la misma canción: bajar impuestos beneficiando a los más ricos en lugar de ayudar a quien más lo necesita. Este Partido Popular, que tumba decretos con los que podríamos evitar desahucios, que tumba decretos con los que podríamos topar los precios, ¿qué ha hecho donde gobierna ante unas borrascas que han arrasado los campos? En Extremadura y en Andalucía, los gobiernos del Partido Popular han demostrado lentitud y falta de compromiso. Sus ayudas llegan tarde y son insuficientes. Un Moreno Bonilla que ha corrido con las botas de agua puestas a echarse la foto mientras mantiene en la precariedad las emergencias del 112 y al Infoca. Y que junto a María Guardiola se ha negado a una quita de deuda tan necesaria hoy para la reconstrucción. Incluso en la catástrofe, la prioridad del Partido Popular está en Génova 13. Este Real Decreto contempla medidas fundamentales para la recuperación: un fondo de 2.000 millones de euros para los ayuntamientos, un plan de empleo de 50 millones, exenciones y ayudas específicas para agricultura, pesca y ganadería. Entre estas medidas destacan esa reducción de peonadas de 35 a 5, esa línea de avales por más de 100 millones y la reparación de caminos e infraestructuras que se ha evidenciado que los gobiernos del Partido Popular tenían abandonadas. Este Gobierno vuelve a dar oxígeno al tejido productivo y vuelve a proteger a quienes más dependen de la tierra y de su esfuerzo diario. La reducción a 5 peonadas es una medida histórica, pero queremos ir más allá. Se tiene que actualizar la cuantía de desempleo agrario vinculándolo al salario mínimo interprofesional en lugar del IPREM. Se debe equiparar a mayores de 52 años a la situación de quienes reciben el antiguo subsidio agrario y se tienen que ampliar los topes de ingresos, porque es de justicia proteger a jornaleros y jornaleras y asegurar estabilidad
y seguridad, dignidad y reconocer el valor real de su trabajo. Tampoco podemos olvidar al sector apícola, absolutamente estratégico para nuestra agricultura y nuestra biodiversidad. 1/3 de nuestra producción depende de las abejas y, sin embargo, muchas de estas explotaciones apícolas han sufrido explotaciones severas. Por eso, también tienen que poder acceder a ayudas extraordinarias para proteger a la agricultura. Hay que proteger a las abejas, a la apicultura. Una catástrofe que ha vuelto a evidenciar que los ayuntamientos rurales son los grandes maltratados financieramente en nuestro país. Mientras alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas estaban al pie del cañón protegiendo a su gente, los primeros en actuar, hemos visto cómo necesitan recursos. Urge una reforma de la financiación local que sea justa, que reconozca su esfuerzo y la centralidad de los ayuntamientos en la defensa de lo común. Y nos queremos atrever a mirar más lejos. Hay que avanzar hacia una renta universal agraria que aporte seguridad, que fije la población al territorio y que proteja a quienes sostienen el campo. Y del mismo modo hay que abrir también el debate de una seguridad social alimentaria, porque asegurar condiciones justas para los productores es también garantizar el derecho de toda la sociedad a una alimentación de calidad, sostenible y accesible. Señorías, la crisis climática ya está aquí, el cambio climático es innegable y es especialmente duro con algunos sectores y con algunos territorios. Tenemos la obligación de protegerlos. Quien niega esta realidad y quien se opone a invertir en prevención, en protección y en reconstrucción, rema en contra de los intereses de la gente y rema a favor de esos pocos que siempre quieren hacer caja con la desgracia y la catástrofe de todos. Por eso, nuestra apuesta es clara: más estado del bienestar, más protección social y más compromiso con Andalucía, con Extremadura y con el mundo rural. Muchas gracias, señor Valero. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Océs Iñiguez.